Hola, buenas noches. Hemos pensado que hay un tema muy importante que está vinculado con los médicos y lo que se llama el secreto profesional médico. Por tanto, hoy hemos invitado al doctor Ernesto Pangia, juez de la Cámara de Apelación en lo penal, prestigioso, honesto, humilde, sencillo y comprometido con la solidaridad. Nuestro columnista, el profesor Alcides Greca, miembro de la Academia Nacional de Medicina, y nuestro amigo, conciudadano, profesor Carlos Capitán Funes, casi dueño del micrófono cuando toma la palabra. Buenas noches. Con la visión femenina de la doctora Susana Margasín y yo, Amado Vicentini, halagado de la compañía y el tema. Y para comenzar, ¿qué mejor que un pensamiento? Decía Galileo que Dios escribió el libro del universo en lenguaje matemático y al capítulo de las probabilidades lo escribió con caligrafía de médico. Esto de caligrafía de médico me suena, y perdonando a nuestro amigo Ernesto Pangia, suena más o menos a la letra de los médicos, que no sé si cada vez escribimos peor, o a la resolución que a veces toman los jueces, que no siempre se entiende. Pero bueno, es un buen tema para comenzar esta situación. ¿A qué viene? La Cámara Federal en Buenos Aires confirmó el sobreseimiento de un ciudadano de nacionalidad boliviana que había ingerido una docena de cápsulas con cocaína, al sostener que la médica que lo atendió y lo denunció a la policía incurrió en violación del secreto profesional. Esto ocurrió en noviembre de 2007, donde fue atendido en una sala de guardia de emergencia a un ciudadano boliviano y una médica que fue la encargada de revisarla. Durante la consulta médica, el paciente le manifestó que había ingerido 2 días antes 10 cápsulas con cocaína en su país de origen a cambio de $200, pero una vez arribado a esta ciudad solo habría expulsado 2 o 3 cápsulas y comenzó a sentir fuertes dolores estomacales, por lo que se presentó en la clínica privada. Mientras se le realizaban los primeros exámenes, se avisó al personal policial, el que, una vez llegado al lugar, se entrevistó con la médica mencionada, que lo puso al tanto de lo ocurrido. A partir de ese momento, el sujeto quedó detenido. Los magistrados afirmaron que no era legítimo dar curso a una persecución penal a partir de los datos que brindó el médico a los agentes policiales, cuando esa información le fue comunicada por el paciente dentro del marco de la asistencia terapéutica y, en particular, cuando esa información era indispensable para el éxito de su curación y estaba en riesgo su vida. Dicen los jueces: no debemos de perder de vista que el deber de confidencialidad que tienen los médicos respecto de que los que le comunican sus pacientes encuentra sustento constitucional en el derecho a la salud y a la intimidad que gozan los ciudadanos. Bueno, a partir de aquí nos pareció un buen tema para que la gente sepa cuál es la cuestión del secreto médico, hasta dónde nos involucra el secreto médico, y uno podría llegar a pensar que según lo que a uno le cuente, uno pasaría a ser cómplice de algunas cosas. Es una idea que uno tiene. Pero bueno, tenemos un juez en lo penal, tenemos al doctor... No, Carlito. No, yo... otra vez con el micrófono. No. Antes de que ellos empiecen a hacer el análisis científico, académico y legal, jurídico, yo quiero recordarles que, dado nuestro largo transitar por la medicina, hemos vivido épocas distintas. Yo recuerdo cuando hace muchos años éramos médicos, y yo sigo siendo médico del Hospital Centenario, el aborto era punible, pero además era obligatoria la denuncia. Más era tan tremenda la actitud que tomaban las autoridades
que la policía custodiaba a las pacientes a las cuales se denunciaban por aborto, por una complicación, y hasta he visto pacientes encadenadas con una esposa a la cama. Esa época ha desaparecido, ha sido prácticamente borrada por el tiempo, pero evidentemente han quedado resabios y una posición de que se les induce a los médicos a hacer la denuncia del aborto criminal, o llamado así, y está en plena discusión ese tema. Eso lo quiero introducir junto con lo que vos dijiste de las mulas, para que tanto nuestro amigo el juez Pangia como el profesor Greca analicen lo que es el secreto profesional. Que lo vamos a cuestionar bastante, pero bueno. Bueno, el tema es complejo. El tema es complejo, no tanto, es decir, más que nada es complejo por las interpretaciones de las distintas normativas, porque aquí confluyen principios constitucionales, principios insertos en el derecho penal y principios que surgen del Código Procesal Penal de Santa Fe. En primer lugar, yo creo que hay que aclarar que la ley quiere que se investiguen todos los delitos de acción pública para lograr una condena si surge de esa investigación vialidad probatoria. Me refiero entre ellos los abortos, entre ellos los delitos de drogas. Pero lo que quiere la ley entonces es que válidamente se inicie una investigación penal, insisto, válidamente, legalmente. Y la persecución penal, nacida como consecuencia de un delito, es nula. El secreto profesional, que a lo mejor trasgredió algún médico, en el caso que decía Amado recién de este paciente boliviano, si la denuncia la hizo el médico, a mi modesto criterio, evidentemente la resolución judicial es correcta, porque si la denuncia surgió de haber transgredido el secreto profesional el médico, evidentemente esa investigación judicial es inválida para nuestra ley. ¿Y por qué es inválida? Porque en el Código Penal existe el artículo 156, que más o menos dice que será reprimido con multa de 1.500 pesos a 90.000 pesos e inhabilitación especial en su caso por 6 meses a 3 años, el que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa. Esto pasa muy comúnmente con los abortos. Pero claro, ocurre cuando es el médico el que hace la denuncia. Es decir, el aborto es un delito, pero esa persecución penal debe hacer la denuncia, el poner en movimiento la mecánica penal, la puede hacer cualquiera, la debe hacer, más un funcionario público, pero no el médico, porque el médico que está llamado a tratar a una paciente no puede poner, eso es lo que quiere la ley, que no se ponga en riesgo la vida, es decir, que no deba optar la víctima entre ser víctima de un delito o que se perjudique la vida. Es decir, en esa disyuntiva, ser imputado de un delito o la vida, la ley lo que quiere es que se preserve la vida. Por eso es que no permite que el médico haga la pertinente denuncia. En ese caso, en esos casos, la Cámara Penal que integro ha resuelto también el sobreseimiento de esa paciente imputada por denuncia penal hecha por el médico que lo atendió. El tema es por qué es complejo, porque si bien el médico no puede, cuando conoce en razón de su profesión un delito, atender y denunciarlo, el artículo 180 del Código Procesal Penal, ¿qué dice? Dice que tendrán deber de denunciar los delitos perseguibles de oficio, el aborto es uno de ellos, los funcionarios y empleados públicos que lo conozcan en ejercicio de funciones, y los médicos, parteras, farmacéuticas,
y demás personas que ejerzan cualquier ramo del arte de curar, en cuanto a los atentados personales que conozcan al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional. Esta norma, entonces, amparo del secreto profesional, permite que el profesional pueda negarse a revelar el secreto. Pero el principio, ¿cuál es? El principio, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, es que deben anoticiar los hechos que tengan conocimiento. Pero el principio general surge del Código Penal, que le impide al médico que conoció un delito que anoticie ese delito cuando debe atender a esa víctima. Entonces, el principio general que surge de todo nuestro ordenamiento argentino es que el médico debe guardar secreto siempre, y más aún si está atendiendo a alguien que puede ser imputado de un delito. La excepción es revelar la norma. Entonces, de hecho, resumiendo, una paciente va a un hospital para que un médico la trate por una complicación, por un aborto. El médico denuncia, esa persecución penal es inválida, nació nula, nació contraviniendo la ley. Hacemos un cortecito y seguimos. Alcides tenía una serie de cuestiones que plantear y realmente, otra vez. Bueno, yo creo que hay dos aspectos del tema secreto médico. Hay aspectos éticos y hay aspectos jurídicos. Es decir, cuando hay una ley respecto del secreto médico, lo único que se puede hacer es cumplir la ley. El problema es cuando la ley es ambigua. Y, por ejemplo, vamos a hablar de casos concretos. Viene un señor o una señora al consultorio y nosotros le hacemos determinado estudio y decimos: está infectado por HIV. Y el señor dice: no se lo diga a mi mujer, o la señora a mi marido. Bien, entonces el médico se ve frente a la situación de que, por un lado, existe un valor a preservar, que es la confidencialidad y el derecho a la intimidad que tiene el paciente, y por el otro lado está el tema de la salud de un tercero inocente. Entonces, como la ley dice que el secreto profesional, el médico puede quedar relevado del secreto profesional si existiera justa causa, es el médico el que tiene que definir si esto es justa causa o no lo es. Bueno, si yo tuviera que decidir, yo diría sin lugar a dudas es justa causa, y yo puedo decirle al cónyuge de este paciente: mire, acá hay una infección por HIV, tome las precauciones pertinentes. Sin embargo, sobre todo con la preeminencia que hay en el mundo anglosajón del tema de la autodeterminación del paciente, hay jurisprudencia y hay escuelas jurídicas que dicen que el paciente sigue teniendo derecho a la intimidad porque al fin y al cabo todo el mundo tiene que cuidarse del HIV. Hay fallos judiciales que dicen eso, y que al médico que ha revelado lo condena. Entonces, la situación es que el paciente sigue diciendo: yo no quiero que se le diga a mi mujer o a mi marido. El médico lo que puede hacer en ese caso es tratar de darle insinuaciones indirectas al familiar, o bien hacerle recomendaciones o tratar de convencer a este señor o a esta señora de que se lo diga a su pareja, porque ahora bien, es bastante dificultoso en una pareja monogámica de muchos años que el esposo venga y le diga: bueno, mira querida, a partir de ahora vamos a usar preservativo, por ejemplo. Es una situación compleja. No hay duda. Entonces, lo que yo creo que hace la ley elegantemente es tirarle la responsabilidad al médico, y creo que esto no debe ser así. La ley debe taxativamente decir: en este caso el profesional queda liberado del secreto.
Hay muchos otros ejemplos. Este me parece bastante ilustrativo y es una cosa que sigue estando en la nebulosa. Y hay fallos en un sentido y fallos en otro. Taxativamente viene un abogado, le dice al paciente: usted es pobre de toda consecuencia, usted no tiene medio, el médico no cumplió con el secreto profesional, un juicio de mala praxis al médico por haber roto el secreto profesional. ¿Quién te ampara? Quedamos en manos de los juicios de mala praxis, sea como sea. Entonces, algo está mal, algo no estamos haciendo bien los médicos, que no tratamos de que esto se revea. Amado, lo que pasa es que el derecho no es una ciencia exacta. Y las leyes disponen, son disposiciones de carácter general. Cuando aplicamos esas leyes, una disposición general, al caso particular, y bueno, ahí se abre un abanico de posibilidades, claro, que es prácticamente imposible que las leyes contemplen. Por eso es que todas las disposiciones deben ser analizadas, y para eso están los jueces. Por eso es que ¿por qué los fallos judiciales no lo hace una computadora, lo hacen los jueces? Claro. Y bueno, para interpretarla. Sí. En el caso que decía el doctor Greca, yo creo que un buen juez, a mi criterio, permite que preserve o que evalúe el juez el secreto profesional, la justa causa, digamos, ¿no? Y en ese caso, para mí, hay que informar a la familia. Es mi opinión y muchos la comparten. Otros no, hay doctrina y jurisprudencia que no dice eso. Bueno, se verá y bueno, serán en definitiva los jueces que interpretarán estas disposiciones. Pero es muy difícil que una ley contemple todas las posibilidades. Es muy difícil. Y hay enfermedades que son de denuncia obligatoria. Sí. Suponiendo la enfermedad de infecto contagiosa, como decía Susana, que el médico está obligado por la ley a hacer la denuncia. Y si el paciente que es afectado por esa denuncia interpreta que ha sido violada su privacidad, su derecho por esta actitud, estamos teniendo en oposición dos leyes, una ley de orden público y una ley de orden que defiende lo privado. ¿Cómo se maneja ese tema? No, y bueno, ahí va a jugar el criterio del juez. Ahí va a jugar el criterio del juez. Y el juez va a aplicar, qué sé yo, los principios que él abrace, su filosofía y demás. No se puede asegurar, digamos, por eso es que un abogado, cuando le plantean algo así, nunca va a asegurar el resultado de un juicio. Seguro. Pero el problema es justamente muy complejo. Complejidad que no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo atrás, porque estas disposiciones que estamos nosotros analizando datan del año, el artículo 156 del Código Penal es del año 21. Y el 180, no sé, debe tener como 30 y pico de años en nuestra provincia. Quiero decir con esto que es un tema que se ha hablado mucho y se sigue y se seguirá hablando, pero es muy difícil legislar con justeza. Eso es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Lo que pasa es que se ha fomentado los juicios de mala praxis de cualquier manera. Exacto. Entonces, el médico que tiene la obligación de luchar por la vida del paciente, ¿qué hace cuando va a abrir? Tiene que estar pendiente de que a la tía de donde sea se le puede ocurrir mañana iniciarle un juicio al médico si supone que un abogado le dijo: sí, usted puede hacerlo. Ahora, podrá después salir como negativo, pero ¿quién se come el estrés de tener un juicio de mala praxis? Amado, no solamente en esos casos, hoy día, y lo estamos viendo nosotros en los tribunales, a alguien que no le salió bien la operación, por razones que fueren, y bueno, siempre hay algún abogado que plantea un juicio de mala praxis, lo estamos viendo, y por eso están, no digo proliferando, pero bueno, algunos están con esto del seguro, que en los países sajones ha proliferado sí seriamente, sí, porque para cubrirse el médico. En materia, por ejemplo, de cirugía estética, la mujer o el hombre que no le gustó como la carita que le hicieron o algún otro aspecto del cuerpo, y lo más probable es que inicie una acción por mala praxis. Eso no se puede negar, porque es un derecho que tiene toda persona de requerir un pronunciamiento judicial ante lo que considera
una injusticia. Ahora, en eso está expuesto el médico, está expuesto el abogado, está expuesto el ingeniero cuando la casa no le salió del todo bien, y bueno, habrá que probar si hubo una negligencia médica o negligencia del profesional o imprudencia o impericia en su actividad. Esos tres componentes, la imprudencia, la negligencia y la impericia, son los componentes básicos de la mala praxis, no la mala evolución. Hay pacientes que tienen mala evolución porque la enfermedad evoluciona mal. Los seres humanos nos morimos. Cuando los seres humanos nos morimos, no siempre alguien tiene la culpa. Y parecería ser, y muchas veces, e incluso hay jueces, doctor, usted lo sabe, que parten del concepto de que si se murió o si tuvo una evolución desfavorable, la culpa fue de alguien. Y generalmente la culpa es del médico. Entonces, yo creo que esto hay que sacarlo del imaginario colectivo. Hay pacientes que evolucionan mal porque tienen enfermedades muy graves o porque hacen efectos colaterales de drogas que tienen estos efectos colaterales, y uno cuando toma una actitud terapéutica, farmacológica, quirúrgica o lo que sea, siempre mide beneficios versus riesgos. Si los beneficios potenciales superan a los riesgos, el método es válido. Si los riesgos superan a los beneficios, no está autorizado. Este es un concepto básico. Pero yo creo que este asunto de confundir incluso lo que son errores con lo que es mala praxis es un error grave, y habría que tratar de esclarecer a la gente en que no es lo mismo una cosa que la otra. Sí, yo no sé si... Yo no tengo estadísticas acá de denuncias de mala praxis en cuanto que procedan o no, pero casi me animaría a decir que son mínimas las denuncias por mala praxis en relación a la cantidad de denuncias que se hacen, Puede ser que no progresen, digamos, procesalmente. Es posible, pero que hay ahora, como hay decía abogados Amado, dedicados a esto exclusivamente, no tengo duda. Yo también, no hay ninguna duda que una sí. industria, es muy probable. En una época Y que el hecho nomás de denunciar ya está provocando un perjuicio, digamos, al profesional, ni que hablar, ¿no? Porque el hecho de estar sometido a un proceso penal, un profesional, ya eso solo, independientemente del resultado, ya lo está perjudicando. Pero bueno, es el derecho que tiene toda persona de acudir a la justicia si considera que hay una injusticia, ¿no? Claro, lo que pasa es que no existe la justicia para que uno pueda recaer sobre el abogado que incidió para que un paciente te haga un juicio de mala praxis, para que vos le puedas hacer... No, es una cosa. No, se puede iniciar un juicio contra el abogado. Lo que pasa es que habrá que probar de que el abogado está en una actitud, digamos, dolosa al hacer la denuncia. Bueno, ya tenemos las noticias acá. Bueno, tenemos una pregunta de nuestros oyentes. El doctor Valenti nos pregunta a la mesa ¿cómo se evalúa el secreto profesional cuando, por ejemplo, el médico tiene que volcar en las planillas para la obra social el diagnóstico y el tratamiento del paciente, que ahí están los datos de filiación del paciente? ¿Cómo se evalúa en ese caso? Incluso la receta. Cuando vos te haces una receta de un medicamento, tenés que poner el diagnóstico. Yo no sé hasta qué punto eso no colisiona con el derecho personal de la privacidad del paciente. Yo sé lo que te van a decir. Ponelo con el código. Es decir, que todos los diagnósticos vos podés poner un código, y con el código de alguna manera taparías relativamente el conocimiento, pero los que están dentro de la obra social, miren el código. Sí, lo saben. Por supuesto. Yo primero voy a empezar contando una anécdota. Un colega y amigo que trabajó en Francia varios años me contaba que cuando fue al principio de su práctica en Francia, un día un traumatólogo pidió una radiografía de columna lumbosacra y puso diagnóstico. Se armó una revolución, lo mandaron a llamar para que explicara por qué había puesto el diagnóstico, que el diagnóstico no se ponía en el pedido, que es secreto médico. Se lo dijeron así como diciendo, ¿cómo usted no sabe eso? Y acá, si no se hace eso, la radiografía no se hace. Esto yo creo que es un problema que lo he discutido con auditores múltiples a lo largo de mucho tiempo. Se sigue haciendo. A lo que recurrimos los médicos es a poner un síntoma. síntomas.
que no son diagnósticos. Lumbalgia. La lumbalgia puede deberse a muchísimas cosas. De esa forma se hacen los diagnósticos. Pero lo que quiero decir es que existe vigente en este momento en este país una ley que se llama de habeas data de la información médica. Esto protege la pertenencia que tiene un paciente de toda la información que le compete. Es decir, yo soy absolutamente dueño de mi historia clínica. Y si, por ejemplo, yo quiero presentar en el círculo médico el caso de un paciente, yo tengo que garantizar que ese paciente no pueda ser identificado ni directa ni indirectamente, porque si no el paciente puede accionar contra mí. Una cosa que ocurre muy a menudo, por ejemplo, que se proyecte una radiografía, que se proyecte una tomografía computada. Si en la tomografía computada o en la radiografía se ve el nombre y apellido del paciente, eso no puede ser, hay que cubrirlo. Como por ejemplo, si se muestra una lesión de piel de la cara, hay que cubrirle los ojos al paciente y cubrirle para que no pueda ser reconocido. Esto está legislado. Es decir, el paciente es dueño de toda su información, no solamente de su cuerpo, sino de sus humores, es dueño de su orina, de su sangre, de su líquido cefalorraquídeo. Y si yo quiero hacer un estudio usando la orina de los pacientes, tengo que tener un consentimiento informado, porque eso pertenece a los pacientes. Hay un caso que yo no recuerdo el nombre en Estados Unidos, de un paciente cuyo material genético fue utilizado para la secuenciación del genoma, en el proyecto Genoma Humano. Y eso fue después patentado. Y el paciente hizo un juicio. Pero no hizo un juicio porque le habían usado el material, sino porque quería participar de la patente. Claro. Y les voy a decir más, lo ganó al juicio. Por supuesto. Y ganó millonadas. O sea que la propiedad de los pacientes de la información es un hecho reconocido internacionalmente. Yo quiero por eso preguntarles algo que se ve comúnmente en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, cuando algún personaje o alguna figura pública está internada, está con un cuadro indefinido, sale un médico a leer el parte médico y lo lee y lo difunde a todo el mundo. Los periodistas le preguntan, incluso intimidades, le duele, no le duele, le ponen morfina, no le ponen morfina, y muchos médicos, yo los veo, incluso colegas nuestros, informan de detalles que están violando la ley de la habeas data. ¿Cómo eso no se difunde? ¿Cómo eso no se pone coto, ya que están limitando todo lo que vulnera los derechos del paciente? Bueno, ahí se me ocurre que puede haber para mí puede haber un caso de revelación de secretos por justa causa, porque a lo mejor está relevado por la paciente del secreto, y eso la ley lo permite. Es decir, razonablemente, si sale un médico con una persona notoria, es porque la familia lo autorizó. Debería autorizarlo, claro. Y si no hay una acción contra el médico, por supuesto, ¿no? Yo recuerdo cuando al presidente Reagan lo operaron de un cáncer de colon, en la revista Time salió no solamente el diagnóstico, sino la técnica quirúrgica que habían utilizado con esquemas y cosas. Yo supongo que eso debería estar. Está bien que uno puede decir la enfermedad de un presidente es una cuestión de Estado, puede ser, pero de todas maneras debería tener autorización del enfermo, ¿no? Yo vuelvo a la pregunta que había hecho el doctor Valenti, a los datos, si deberían ser confidenciales, ¿qué sucede? Porque lo requiere la obra social, el médico cumple con lo que le solicitaron. Y realmente estamos entregando historias clínicas, pero con datos valiosísimos, como por ejemplo los datos anatomopatológicos, como dice Valenti, que circulan, se sabe, incluso pasan por manos que a lo mejor no tienen la capacidad de discernir sobre lo que es el secreto, sobre lo que es el habeas data, así que es muy vulnerable la situación, y como dice Amado, siempre se va a cortar por lo más fino, que es el médico. Ahora, ¿hay antecedentes en tribunales de presentación de este tipo?
Yo no conozco, de esto no conozco. Es decir, por eso, yo creo que en un nivel de razonabilidad no existen, digamos, planteos de este tipo, ¿no? Bueno, cuando se plantee veremos qué es lo que puede resolverse, ¿no? Claro. Es opinable el tema, sin lugar a dudas, ¿no? Porque por algún motivo las obras sociales están exigiendo que se dé el diagnóstico. No sé, yo creo que eso más que nada, antes de llevar un caso a la justicia o pedir una opinión a la justicia, lo que habría que ver en ese ámbito, tratar de resolver el problema, ¿no? Claro, claro. Es decir, hoy uno se encuentra con una cantidad de cosas vinculadas con la actuación médica, ¿por qué termina siendo el médico? Hay un caso de hace un año de un chico drogado en moto, que en contramano lo atropella un auto. Un ovni no, un ovni no. No, no. La ambulancia del CIES tarda 15 minutos en llegar a mediodía. Pues sabés lo que es el centro. El médico que lo traslada hace todo lo posible, el individuo muere. Tiene un juicio el médico por culpabilidad, por no haber llegado a tiempo, de 1.200.000 pesos. ¿Quién? ¿Por qué no el que manejaba la ambulancia, que el que llegó tarde? Sí. ¿Por qué no dejaron pasar la ambulancia? Eso es lo grave, que quedás en las manos de quien principio, quiera. claro, el médico seguramente se va a demostrar que no era su responsabilidad de ninguna manera, pero el juicio se lo va a tener que pasar. ¿Vos Eso sabés es lo que claro. pasar un juicio que vos pensás que en una de esas lo podés perder, según lo que dictamine la justicia? Sí. 1.200.000 pesos. ¿Qué médico puede juntar 1.200.000 pesos lo que hacen emergencia? Y esa incertidumbre va a durar en el medio, ¿cuánto? 1 año o 2 años, o más, con suerte. El síndrome de estrés postraumático. Ahora, por otro lado, ¿cómo legislamos distinto? Es decir, ¿no le permitimos que una persona que se considera damnificada recurra a la justicia? Sí, por eso claro. es difícil. Claro. Ahora, alguna vez se tendrá que legislar y ver que cada uno corra el riesgo también de que aquello que vos acusás a otro de impericia o algo por el estilo sea un boomerang, porque si yo me declaro que no tengo medios para nada y por eso puedo pedir un juicio a un profesional, me da todas las libertades a mí y al abogado. Y como eso ocurre, además está lleno los hospitales de tarjetitas de los abogados cuando hay accidentes. Sí, es la industria del juicio de la mala praxis, que hay gente que vive de eso. En un momento determinado el problema, ¿te acordás de la sordera que era que se denunciaba en el como accidente más laboral, como dio lugar a millones y millones de pesos? Hubo que intervenir. Las hipoacusias, yo recuerdo. Terrible. En algunos países lo que se hace es una primera evaluación judicial por personal de la justicia, de una manera rápida, en donde se hace una estimación de si esto tiene asidero o no tiene asidero, y si no tiene asidero se descarta, y los pocos que tienen realmente asidero siguen digamos su proceso hasta llegar eventualmente a sentencia o no. No sé, hay algunos países que lo han planteado esto. Uno se pone a pensar que va a pasar el tiempo y hay especialidades médicas que van a correr muchos riesgos de que haya. Los tocoginecólogos están cada vez más con más problemas, con más temores, ya nadie quiere hacer guardia, ya nadie quiere correr riesgos, porque es demasiada, además de la agresividad que tienen en los hospitales los familiares con los médicos que asisten. No los cuidan, no los protegen, y el familiar cree que tiene todos los derechos habidos y por haber, y el médico está corriendo el riesgo de su propia vida. ¿En función de qué?
Sí, esa es la consecuencia de la violencia generalizada que estamos viviendo en todos los ámbitos de la vida, desde el tránsito hasta lo que está pasando en los hospitales e incluso en los móviles médicos. No entran en algunos barrios, zonas rojas, no encontrar un médico que... Sí, esto es verdad. Ahora, en general, yo creo que la única, digamos, medida preventiva de los juicios de mala praxis es la buena relación médico-paciente. Y cuando digo relación médico-paciente, involucro también a la familia. Por eso es tan importante la formación en este aspecto de los médicos jóvenes, de los médicos que están haciendo su entrenamiento de posgrado. Es un tema que siempre ha tenido, por múltiples razones, porque hace a la buena práctica de la medicina, pero también por las cuestiones médico-legales. Yo he visto muchas veces cometer graves errores, que se hayan cometido graves errores médicos que no han derivado en demandas porque había una buena relación médico-paciente. Y viceversa, situaciones en donde la relación médico-paciente se había deteriorado por alguna razón y aun cuando no haya habido problemas, digamos, objetivos serios, derivaron en juicios de mala praxis. Esto es una cosa que se ve en la práctica. Carlito, vos que has estado callado. No, de ninguna manera. Yo creo que hay que rescatar que estamos en una sociedad muy violenta, que la cuestión pasa ahora por los comportamientos individuales, tanto de los pacientes como de los mismos médicos, la tensión, digamos, la crispación que se percibe en nuestra sociedad genera un estado permanente de violencia. Cuando los estratos inferiores socioeconómicos, sin ser peyorativos, sino los que están sometidos a una mayor situación de injusticia, reaccionan con más violencia. ¿Y en dónde se encuentra eso? En la medicina pública. Es decir, en la medicina en la cual, por otra parte, los médicos más jóvenes están haciendo su experiencia, están haciendo sus prácticas, y esto genera a su vez una contracorriente entre el médico que atiende y el paciente que se siente defraudado, que se siente perseguido, que se siente maltratado, y muchas veces no la tienen la culpa los médicos, sino la tiene el sistema. Si le falta hacer una tomografía computada porque el Estado no la paga, no tiene los medios, el paciente reacciona con violencia contra el primero que está enfrente a él conteniéndolo, que es el médico residente, y va a seguir ascendiendo hasta que llega el doctor Greca, y el doctor Greca termina solucionando el problema de la manera que tiene con su experiencia, pero a lo mejor el médico más joven no tiene esa experiencia, no tiene ese conocimiento de la relación médico-paciente y no puede explicarle y hacer comprender a la familia. Esto genera en los hospitales toda una serie de situaciones muy violentas, pero también se genera en los hospitales, en los sanatorios de mayor poder socioeconómico, porque los pacientes de ese tipo de nivel socioeconómico también son más exigentes y quieren mejores respuestas y quieren más rapidez, quizá una rapidez que no es lógica. Quieren que la tomografía computada o la resonancia magnética se la hagan ya, sabiendo o no sabiendo que están completamente abarrotados los sistemas de salud, los sistemas de tecnología. En este momento yo pido a veces estudios mamarios, gente que viene de afuera, van a pedir el turno y le dicen 20 días. Hoy vi una paciente que tiene un cáncer y que yo quisiera rápidamente tener esa mamografía para poder determinar una conducta, y me llamaron por teléfono 20 días para hacerle el estudio, un estudio de calidad. Esa gente conmigo no se enoja, pero sí se enoja con el sistema, sí se enoja, es decir, hay una serie de situaciones de la cual estamos todos comprometidos. Yo querría decir, antes de terminar, volver sobre el tema del comienzo, en lo que se refiere a pacientes en donde se plantea la denuncia por parte del médico. El médico debe estar protegido por la legislación en el sentido de que ni es policía ni es juez. El médico es médico y debe guardar el secreto.
y de ninguna manera creo yo que tenga que denunciar a un paciente que está en una condición que eventualmente puede estar vinculada con un delito. Una mujer que se hace un aborto es una víctima, no es una delincuente. Y esto debe plantearse así. Y el médico lo único que tiene que hacer, y debe estar protegido por la ley, es atenderla. Y nada más. Por eso decíamos, doctor, al principio, que iniciado así un juicio penal, la lógica y los pronunciamientos, a mi criterio correcto, es los que derivan en un sobreseimiento, porque el médico no puede denunciar a su paciente. Absolutamente. ¿Y la justicia civil? Bueno, yo creo que en este aspecto debe seguir el mismo lineamiento. No puede haber una reparación o una indemnización si el hecho está naciendo de un acto ilícito, como es la denuncia que hizo el médico al haber atendido a un paciente. Yo creo que es toda una circunstancia que, como el Ernesto Bangia hacía mención, los códigos son códigos muy viejos, algunos, no se legisla nada nuevo. La política de alguna manera no avanza sobre temas que, es decir, los jueces, los abogados deberían ponerse de acuerdo en avanzar en una legislación más acorde a la época que se vive. Sí. No, yo estoy de acuerdo. El problema es que no es fácil legislar esto. Yo creo que habría que acercarle proyectos modernos de los organismos o las instituciones especializadas a los legisladores, bueno, para que instrumente una legislación adecuada. Pero insisto, no es fácil, ¿no? Que una ley o que distintas leyes abracen la multiplicidad de posibilidades que la sociedad nos presenta. Es cierto, no llegan demasiados médicos a los estados donde se legisla. Hay demasiados abogados nada más y otros. Bueno, pero en este momento tenemos también candidatos que son músicos, cómicos, etcétera, que también se embarcan en gobernar o pretender gobernar, lo cual plantea otro tipo de problemática, de que cada especialista debe dedicarse a lo que sabe hacer. Ernesto, muchas gracias. Alcides, muchas gracias. Ha sido un buen programa, da gusto compartir con ustedes y bueno, y llevar el conocimiento a toda la sociedad. Ha sido un placer como siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.